Bueno, gracias por la invitación. Hola a todos y a todas. Poder compartir con alguna mirada, una herramienta, algo que les sea útil en sus caminos, y si no, a ver si Seba tendrá el contacto para poder profundizar en algún tema o para profundizar en alguna cuestión que se nos escape quizás en este encuentro. Antes de contar mi opinión, quizás me gustaría, Seba, me importa dar un pequeño pantallazo de dónde vengo, porque también eso va a ayudar a entender desde dónde hablo. Yo vengo de la gestión cultural independiente, ese es mi ámbito de pertenencia, especialmente de la música en vivo, que ha sido mi gran pasión. No siempre lo que me ha parado la olla, muchas veces sí, pero lo que a mí me gusta decir que yo me autoproclamé productora musical, productora cultural, el día que me di cuenta que yo era feliz haciendo eso y a la vez me daba cuenta de que estaba trabajando y sosteniéndome. Y hay muy pocas de las miles de experiencias laborales que he tenido que tienen todo eso, ¿no? Me formé haciendo producción cultural, especialmente musical, me formé y me entendí como gestora cultural cuando empecé a encontrarme con mis pares, con mis colegas, y empecé a darme cuenta de que los y las productores independientes tenemos, por lo general, muchos canales, tenemos una capacidad de diversificar canales, no solo de formación, sino también de acción, sino también de formación. Somos gestores culturales porque también tenemos como múltiples facetas, múltiples capacidades y múltiples campos de acción. Empecé a transitar la gestión cultural independiente así, de la mano de colegas, sobre todo de colegas mujeres. Hace una década atrás, hablar del rol de la mujer y de la visibilización de las mujeres en el mundo, especialmente de la producción musical y en general de la producción cultural, no era un tema de agenda. En Córdoba empezamos a discutir un poco en pequeños formatos y por suerte puedo ver en esta última década cómo ese debate ha crecido y se ha ampliado, y creo que ya no podemos pensar una producción cultural, una gestión cultural sin perspectiva de géneros. Hace 10 años atrás en Córdoba empezábamos a discutir eso, y a través de un colectivo que generamos con otras colegas, compañeras mujeres, también productoras de música, a la que después se fueron sumando otras agentes de la cadena de valor de la industria musical, como son las agentes de prensa, personas técnicas también. Eso fue un espacio de debate y de horizontalización, me gusta decir, de información, de recursos y de contenidos, que empezaban siendo reuniones grupales en donde compartíamos un poco cómo iba cada una, cómo le estaba yendo a cada una, hasta que empezamos a efectivizar esa colaboración con la compartida de bases de datos, con la compartida concreta de recursos que poníamos a disposición en la mesa y que tratábamos de compartir y colectivizar para poder empezar a pensar en un trabajo grupal de manera un poco más colaborativa. Ese espacio se llamó las Productoras de Córdoba, un espacio que al día de hoy tiene formatos diferentes. Llegamos a tener una teoría jurídica en formato de fundación. La fundación existe, ha tomado ahora otra identidad, pero sigue existiendo y sigue teniendo sede en la ciudad de Córdoba, con otras compañeras que han ido tomando la posta de ese camino. Tuvimos también la dirección y la conducción de una sala para música en vivo, pero sobre todas las cosas entendimos en el andar que en ese espacio conjunto estábamos construyendo conocimiento, con la premisa de que la construcción de conocimiento es colectiva, construyendo conocimiento para nosotras, pero también teníamos la responsabilidad de poder sistematizar toda esa información que nosotros barajamos para poder compartirla hacia afuera, y es desde ese espacio en el que yo empecé a aprender a compartir la información que en el andar y en el día a día de la producción, y especialmente la producción musical, que te demanda un ritmo de vida bastante intenso, uno poco puede, poco llega a detenerse para bajar a papel, que ya no es tanto papel, va a sistematizar esa información y todo ese conocimiento que lo va adquiriendo en la experiencia pura de producir contenidos artísticos culturales. Ese fue te diría como mi primer gran recorrido dentro del ámbito de la gestión cultural.
En ese vincularse colectivamente también entendimos desde el primer momento que el Estado, en sus diferentes estamentos, era un actor fundamental, un interlocutor fundamental para que todo lo que pudiéramos hacer tuviera sostenibilidad, y pudiéramos garantizar la sustentabilidad en el tiempo y que pudiera estar de alguna manera vinculado y no separado, porque lo está, nada más que con el tiempo fuimos entendiendo que a eso había que consolidarlo en acuerdos, en convenios, no únicamente en diálogos informales con los agentes estatales, y en ese hacer crecer el vínculo con el Estado es que yo personalmente terminé trabajando dentro del Estado, me terminé sumando a estructuras públicas, primero en un municipio pequeño de la provincia de Córdoba que se llama Unquillo, está en la Sierra de Córdoba, un lugar precioso, cuando podamos volver a visitar de manera interprovincial, podemos visitar interprovincialmente, se los recomiendo, un municipio con unos 22.000, casi 23.000 habitantes. Me sumé al equipo de la Dirección de Cultura, esto fue en el año 2014-2015, en donde tuve la suerte de conducir, en realidad de acompañar, porque sería todo un proceso de formación para estudiantes, para jóvenes, de formación artística para jóvenes, que tenía un perfil no solamente colectivo y horizontal, sino concretamente participativo, porque es un proyecto que surgió del presupuesto participativo joven de la ciudad, que respondía a una política que tuvo más de 12 años de existencia de gestión participativa. El municipio de Unquillo trabajó durante muchos años sometiendo a la población, a la ciudadanía, invitando a la ciudadanía, perdón, a tomar decisiones en torno a qué hacer con el presupuesto público. Y los jóvenes y las jóvenes tuvieron un rol preponderante en eso, y así es que la ciudad de Unquillo tuvo y sigue teniendo una escuela de formación artística maravillosa, que tuve la suerte, digo, de acompañar y no conducir, porque sinceramente yo lo que hacía era sistematizar las decisiones que los jóvenes tomaban, solos y solas. Y por último, para no hacerlo tan largo, durante los últimos años estuve formando parte de la Dirección de Emprendimientos Creativos de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, un enorme compromiso que asumí durante 3 años, que era el de gestionar, administrar y también tratar de hacer lo más participativo posible el espacio en donde se deciden los subsidios para la actividad independiente del municipio. Una experiencia que fue te diría, tan difícil como maravillosa y transformadora, eh, que terminó a fines del 2018, y bueno, desde 2019 a esta parte he vuelto a frenar, bajar, parar, sistematizar todo eso, y también puedo decir, tuve la suerte, el gran privilegio a fines del año pasado de bajar todo eso que les acabo de contar, invitando a otras personas y a otros colegas que de alguna manera con los que me fui vinculando en esta década larga de experiencia, bajar todo eso a un libro que se llama Cultura Independiente Córdoba, de la mano de la editorial RGC Ediciones, y junto a otros 12 colegas pudimos hacer como un repaso de las últimas 2 décadas de la gestión cultural independiente y su vínculo con el Estado, fuertemente en la ciudad de Córdoba, pero también con algunas experiencias provinciales. Así que bueno, el libro está disponible y me encantaría, si tenés ganas, que vayamos un poco sobre eso. Actualmente estamos compartiendo espacios de formación, seguimos tratando de compartir hacia afuera todo eso Me que pregunto fuimos muchas veces, viviendo. ¿no? O sea, ¿qué fue lo que de alguna manera nos fue llevando hacia ese lugar? Tengo algunas respuestas, pero me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Porque nos empezamos formando o tuvimos un acercamiento a la cultura hace 10 años atrás, muy similar, digo, nos conocimos a partir de esas vinculaciones y de esos acercamientos. Muchas veces nos potenciaban las redes, ¿no? Las redes de trabajo que venían trabajando. En Córdoba, los que estábamos en Buenos Aires, sabíamos que estaba la red donde estaba Ceci, donde estaba Nadia, bueno, un colectivo bastante interesante, que no solo se ocupaban de articular y poder producir shows, sino que estaban trabajando en esto, en instancias de formación, eh, en, en eso de la agenda abierta, ¿no? Que mencionábamos muchas veces nosotros. O sea, che, mirá, estoy por viajar a Córdoba, estoy por viajar a Buenos Aires, necesitaría tal contacto, los contactos abiertos. Bueno, hemos puesto programas en marcha como el Hospeda Cultura, ¿no? Que también venía con ideologías muy grandes de programas que se habían puesto en marcha en Brasil, con otras redes, y se replicaban esos modelos acá. Eh,
cómo era llevar eso a las instancias de las ciudades más chicas, como decís, Unquillo, con 20.000 habitantes, mencionaste. O sea, actualmente Tandil es una ciudad que tiene cerca de 150.000 habitantes, donde no se visibiliza una gran cantidad de redes de trabajo colectivo, de trabajo independiente, y estoy seguro que es momento como para poder trabajar en ellas, como para visibilizarlas y como para comenzar a generarlas. Entonces, me interesa conocer eso, o sea, llegaste a Unquillo, ¿esas redes existían, no existían? ¿Qué te llevó a visibilizarlas o a potenciarlas o a crearlas, ¿no? De alguna manera, que entiendo que también es el trabajo de sistematizar y llevar adelante esas tareas, ¿no? Mira, yo creo que ahora voy concretamente a la experiencia de Unquillo, pero en términos generales, cualquier ámbito, cualquier territorio, cualquier espacio, por más o menos habitado en cantidad de personas esté, tiene experiencias de trabajo en red y tiene experiencias de trabajo en colaboración, y lo que probablemente no tengas la conciencia de que eso está haciendo un trabajo en red, o lo que nosotros gestores llamamos un trabajo en red, o experiencias incluso de sistematización de conocimientos, y que sencillamente no está hecho de manera consciente. Eso por un lado. Y por el otro creo que también, sea el tamaño que sea, el lugar en el que uno está, sobre todo en los ámbitos públicos, si hay algo de voluntad política así, no es nada difícil hacer de esto una forma de trabajo. Nosotros lo hacemos como militancia, veníamos hablando recién que lo hacíamos en aquel momento, viste, hace un poco más de 10 años, lo Ocupar militábamos, espacios, ¿no? Hablábamos de eso, ocupemos los espacios. apropiarnos de los espacios, hackear el sistema, digo, era una militancia muy de la escuela Fora do Eixo, que es esta red brasilera que ha sido como nuestro gran formador y capacitador en esto, de cómo gestionar y generar nuevas herramientas colaborativas. Pero es muy poquito lo que hace falta para consolidar eso como una forma de trabajo, y es muy rápido y muy fácilmente te das cuenta de la importancia de la ecología, del uso de los recursos cuando son compartidos, digamos, del carácter sustentable. Digo, me gusta la palabra ecología de saber, y ecología de recursos, pero a cualquiera le sirve que sea sustentable, no hay nadie que no le puede que a alguien no le convenga, pero todo el mundo, a cualquiera nos sirve. Claro. Entonces, en el caso de Unquillo, yo llegué a un municipio que era pequeño y que tuvo una enorme voluntad de adoptar esta forma de trabajo, porque venían ellos de un proceso de participación ciudadana intensísimo, a través de la Secretaría de Gestión Participativa, que lamentablemente ya no existe, en el nuevo gobierno no la sostuvieron, pero los procesos generados a partir de esa Secretaría de Gestión, como por ejemplo la Escuela de Arte y varios otros, continúan porque se fueron apropiados por la comunidad. Entonces, lo que yo traía como experiencia de la ciudad, si se quiere, de haber estado también con colectivos de otras provincias, las herramientas que teníamos para compartir información, que estaban muy vinculadas también a la accesibilidad de Internet, ¿no? A los usos no sé si te acordás, en aquel momento era como el Google Calendar. Empezábamos a usar el calendario compartido de Google como la herramienta de estar, esa cosa que se te venía así como un shock brillante e luminoso de poder entender y estar al tanto de toda la agenda de todos los gestores de Brasil y poder pensar en circuitos ordenados y articulados con fechas, que en ese momento era buenísimo. Después llevarlo a un ámbito pequeño era cuestión de dedicarle tiempo, espacio y tiempo a que los equipos del ámbito municipal se capaciten para aprender a usar las herramientas técnicas o tecnológicas primero, y luego para que aprendan o para que aprendamos, porque todos tenemos que aprender aún, a tener esa paciencia o esa nueva manera de acompañar el proceso de aprendizaje del otro, y que hasta que no estemos todos más o menos alineados con la misma cantidad de información, difícilmente podemos sacar adelante producciones que estén prolijas, que estén buenas, que sean accesibles y que sean inclusivas, digamos. Cuando hablamos de esta sistematización de herramientas para la gestión cultural independiente y colaborativa, partimos desde ahí, desde el uso de herramientas digitales, por ejemplo. Esta sistematización tiene que ver con la nivelación y la formación del uso de herramientas digitales, pero también entiendo que hay todo un circuito offline por fuera de lo que es, la tecnología que necesita ser sistematizado, ¿no? También. O sea,
¿De qué hablamos concretamente cuando hablamos eso? Bueno, sistematicemos un proyecto. Me encuentro con una gestora cultural. Hola Cecilia, tengo este proyecto, no sé cómo avanzar. Entiendo que es una de las grandes preguntas, ¿no? Que nosotros pedimos, ¿no? Bueno, tratar de responderte tus objetivos. Digo, hay maneras de esto, de sistematizar sin ser manuales con respuestas obvias. ¿Cómo se sistematiza? Bueno, yo creo que sistematizar tiene que ver, hay algo de la visión horizontal y colaborativa dentro de esa palabra, porque no es necesario tener una herramienta digital. Digo, podés no tener wifi en tu ciudad, en tu localidad, en tu espacio, o no tener un súper acceso a un tipo a una compu muy moderna para sistematizar el trabajo que haces. De hecho, históricamente se hizo en formato de papel, pero lo que creo que el paso anterior, más allá del soporte o la herramienta que uses o que usemos, tiene que ver con acordar, generar acuerdos mínimos dentro de, primero, reconocerse como un sector económico, como un sector dentro del universo del empleo, que emplea personas, que tenemos incidencia económica, política, social. Reconocernos como sector, tanto los privados como los públicos, tanto quienes estamos dentro del ámbito independiente, en mi caso ahora, y quienes están dentro del ámbito público, todos como parte de un sistema, de un ecosistema que se entrelaza, y luego generar acuerdos para medirnos de manera que sea al menos relativamente comparable. Es decir, ¿qué información necesito yo de tu entidad, de tu trabajo, de tu tarea, y que me puede servir no solo para mejorar yo, sino también para poder ser útil, complementario y de ninguna manera pisarme o ir en contra de tus intereses y de tu recorrido? Y en dónde encontremos puntos en común. Para eso necesitamos empezar a igualar la manera de medir nuestra información. Estoy tratando de buscar un ejemplo concreto. Bueno, mañana dimos una clase sobre datos e indicadores y sistemas de medición, que fue súper técnica, entonces no quiero que esto sea aburrido. Para eso está el SINCA, el Sistema de Información Cultural, que propone, que les invito a que entren, que es como el tío de todos los observatorios, el tío mayor, la tía mayor, en donde se propone una serie de formas de medirnos y de manejar la información para que después, lo que sea que midamos, los indicadores que generemos, sean comparables. Digo, primero que generemos actividades que sean medibles, y después que eso que medimos lo midamos de manera tal, generando indicadores que nos permitan compararnos con otros, no para competirnos, sino para complementarnos de alguna manera. Si yo estoy teniendo una cantidad de público, porque en la localidad en la que estoy, el proyecto que llevo adelante, por X razón, porque lo busqué o no lo busqué, pero está ocurriendo que tengo una cantidad de adultos mayores asistiendo a mi espacio, entonces bueno, es una variable que quizás no lo tenía pensado, o sí lo busqué, pero lo tengo que medir. ¿Y qué está pasando con el proyecto vecino? El que quizás está atrayendo un público de jóvenes. Entonces, ¿cómo fortalezco yo con las herramientas que tengo aquel otro proyecto para seguir fortaleciendo esa audiencia de jóvenes, sin entenderlo ni como una carencia mía, ni como, no sé si se entiende un poco la idea, pero mientras más información manejemos en torno a eso, o si yo lo que estoy haciendo quiero bajarlo a papel concreto y no tengo en mi zona o los recursos o la característica de mi proyecto, es muy difícil de imprimirse. Bueno, entonces, ¿cuáles son los proyectos? Si no estoy en red, si no tengo una vinculación continua y no tengo un acceso a la información de quiénes están trabajando en esos otros soportes, de difícil manera voy a poder generar ese intercambio de saberes, de experiencias y también de recursos para poder llegar al objetivo que me propongo. Hablamos concretamente de analizar audiencias, ¿no? O sea, de poder comprender y entender las narrativas con esas audiencias, ¿no? Que quizás antes era un poco más difícil de hacerlo, o lo teníamos que ir haciendo con papeles a los que nos llamaba un poco más esa idea, pero esto que vos decís, ¿no? Teniendo hoy el SINCA, el Sistema de Información Cultural Argentino, con encuestas a nivel nacional sobre consumo, que no solo tiene que hablar o sea, no solo hablan sobre consumo de plataformas digitales, sino que hablan de qué es lo que sucede en la venta de tickets de teatros, qué es lo que sucede con la venta de música y física y demás.
la importancia de esta información que vos decís, entiendo que de alguna manera también está reflejada en el libro, ¿no? O sea, que vos introducís esta temática a partir de los análisis de acciones que han llevado adelante en Córdoba. Ujú. Sí, me volví a quedar, perdón, traigo lo de la charla de antes y ahí voy directamente al libro. Acá en Córdoba venimos trabajando mucho a través de un programa que se llama Universidades Populares, que es de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, en la formación de agentes culturales de pequeños municipios. Cuando digo pequeños, digo municipios de 1000 habitantes, de 500 hasta una cierta cantidad, ahora no me acuerdo las cifras, pero pequeños. Y surgen en esos espacios experiencias y anécdotas que son interesantísimas en torno a esto de que no es muy la tecnología, de la tecnología social, ¿no? Cuando vos necesitas o querés llevar adelante un proyecto y no tenés la manera de difundirlo, no tenés las herramientas, quizás en tu pueblo no hay un medio de comunicación que sea el medio que vas a la peluquería, no sé, vas a la panadería, usas a tus agentes de vinculación y tus influencers en función de cada territorio. En algunos lugares pueden ser el del café, de la estación de tren, en otros lugares pueden... Digo, la magia no es magia, de hecho, detectar esas antenas, esos espacios de difusión de información y de vinculación y de generación de redes. Eso está en cualquier lado, en cualquier lugar, tengas la accesibilidad que tengas a las herramientas tecnológicas. Con respecto al libro, sí, lo que hicimos el año pasado fue sentarnos con un grupo de colegas con quienes me fui encontrando. Primero lo pensé de manera sectorial, dije, una manera de sistematizar esto es, bueno, lo tomemos por sector. Hay toda una gran discusión de si la artesanía es o no es un sector, si el diseño sí es o no es un sector, y la verdad es que la decisión junto a los editores fue de tomar y entender a la ciudad de Córdoba como un gran sector cuya economía cultural es una economía potente y poderosa, y elegí especialmente a 4 sectores para estudiar como objeto de estudio, un poco para que el libro no sea largazo, y pensando que eso puede ser continuado por otros colegas, pero también elegí estudiar los sectores que quizás que tienen características más de deporte industrial, como son la editorial, la música, las escénicas, y me va a faltar uno que ya va a volver. Pero lo que hice con estos sectores es buscar cuáles eran los que habían tenido más incidencia en normativas, especialmente. Cuáles habían tenido un trabajo, un recorrido que al menos hoy creíamos que era más visible en incidencia concreta en política pública, pero especialmente en legislación cultural. Entendiendo la legislación cultural como algo, como un camino que todavía, un camino en el que nos falta mucho por recorrer, porque mucho venimos hablando de que nuestras experiencias sistematizadas, compartidas, construyen conocimientos, nos sirven para profesionalizarlos, y que también entendemos la importancia de vincularnos con agentes estatales desde el ámbito independiente, pero hay un pasito para mí que es como el paso, no sé si es el paso que sigue, pero uno de los pasos o una de las deudas pendientes, que es la de generar normativas que ordenen a nuestra actividad y que toda esa experiencia que se va generando, además de ser sistematizada y que pueda generar archivo para formar a futuras generaciones, también se convierte en insumo para generar normativa que nos ordene, que nos impulse y que permita un desarrollo más profundo de nuestra actividad. Y para eso hay que sistematizar data de cuántas salas somos, cómo estamos facturando, cuántos músicos, dónde se forman los músicos y músicas, cuántas editoriales independientes somos, cuánto estamos facturando a fin de año, dónde conseguimos el papel, todo eso que decíamos que son aquellos indicadores que más o menos tenemos que consensuar, son insumos directos para que quienes están en los ámbitos de gestión, especialmente, no del Ejecutivo, sino especialmente en los ámbitos legislativos, son insumos que no tienen por qué tener si no se los acercamos nosotros, que somos quienes llevamos adelante la actividad. Y eso es dificilísimo de reunir, porque necesitas a muchas personas que bajando esa información, porque esa información todavía no está sistematizada,
o no está sistematizada de manera que pueda convertirse en un insumo para una normativa. En eso creo que es un camino largo todavía que nos queda, y nuestra intención con el libro fue, bueno, esto, construir un insumo nuevo, también trayendo experiencias de, no sé, sectores como el cine. En la provincia de Córdoba tenemos ley de cine, una ley provincial que tuvo como paso uno, primero, declarar al cine como industria, que se entienda que el audiovisual es una gran industria que tiene un impacto poderosísimo en el PBI de la región. La gente del cine hizo un trabajo maravilloso en poder dialogar con los ámbitos provinciales, gubernamentales provinciales, para bajarles esa información con datas concretas, con cifras, para que ellos a su vez pudieran tomarlas y pudieran sentar al Ministerio de Industria con los hacedores del cine cordobés, pudieran declarar primero el cine como industria, luego crear una ley de cine, y dentro de esa ley de cine tener incidencia real los realizadores, las realizadoras y todos los actores de la cadena de valor de la industria audiovisual, para armar una ley que sea completa, que sea contundente y que realmente transforme la actividad de aquí en más, no solamente con reducciones impositivas, sino también con la creación del Polo Audiovisual Córdoba, que les recomiendo también que lo visiten las páginas y los sitios, porque el laburo que se hizo con el sector audiovisual es impresionante, y yo creo que para mí han sido un modelo de incidencia política, y llegando hoy a tener una normativa de la que no puedes pensar hacer cine en Córdoba si no estás enmarcado en esa normativa. Creo que esas son las deudas pendientes para el sector editorial, el musical y el escénico, que son quienes tienen un caminito quizás un poquito más avanzado que el resto de los sectores. El libro un poco habla de eso, de cómo cada sector a qué, te diría, no sé si a qué nivel, pero en qué instancia de ese recorrido está. Y después el libro además tiene otra parte un poco más transversal y multisectorial, especialmente vinculada al rol de las mujeres en el ámbito de la cultura, y también con algunas experiencias de participación, como lo que fue la recuperación del Teatro La Piojera, en donde realmente es la ciudadanía tomando, apropiándose de un espacio en el mejor sentido de la palabra, es decir, sentándose con el Estado a cogestionar un espacio público. Y bueno, y hay un capítulo destinado a todo lo que fue nuestra experiencia colaborativa y a mí me gusta decirle, nuestra herencia fuera de ello, y de cómo está hoy, ¿no? Actualizando un poco la data. ¿Cuánto que hablé? Hablé un montón. Pobre, están todos aburridazos, ¿eh? No, podemos hablar por varios días, o sea, además hace mucho tiempo que no charlábamos, y estamos actualizando la información que sabemos que es súper interesante. Cuando hablamos de fuera de ellos somos muchos los que de alguna manera estuvimos formando parte de recibir esa información, de compartirla, de multiplicarla, de conectar. Digo, muchas veces fue parte de puente, ¿no? Entre muchos de nosotros. Una experiencia súper enriquecedora, y bueno, todo lo que se está viendo de momento, ¿no? A partir de Media Ninja y todo lo que están generando ya hace muchos años, de cualquier manera, sin duda fue, imagino que se merece ese capítulo, y la editorial también tiene un libro especialmente sobre la experiencia. Sí, sobre la historia de Fora. Exactamente. Es una tesis en realidad, es una tesis que hizo Rodrigo Sabazzoni sobre ello. Es una experiencia para conocer, ¿no? A partir de eso, de bonos de moneda generada para manejarse internamente, aplicativos. Bueno, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando mucho en este momento con esos aplicativos y contando un poco de esta información también sobre cómo comunicábamos, armábamos planes de comunicación en el programa de gestión cultural pública del Ministerio. O sea, en este momento estamos utilizando cierta información como para comentarla de este modo que nada, consideramos eso, que es valioso. Ahora, el libro, ¿es de alguna manera como... ¿me sirve como manual de ruta? Leo el libro y me voy a encontrar, si llego al libro es porque me interesa la temática, eso está claro, me interesa conocer, me interesa aprender, entiendo también que estamos hablando de gestión cultural, que más allá de los manuales y de lo que me pueden contar y decir, hay una instancia de experiencia que es muy valiosa, que creo que tiene que ver con todo esto que vos estabas contando, ¿no? De, bueno, acercarse, compartir, estar dispuesto a aprender, estar dispuesto a ofrecer, a colaborar, siempre desde ese lugar independiente. Ese libro entiendo que me va a despertar esa situación de
bueno, acá me están contando un camino y nosotros sabemos esto, insisto, no estamos evangelizando a partir de, bueno, estos son los caminos a seguir, sino la instancia de... Bueno, un poco Un sí. poquito. Pero bueno, digamos como que es, te cuento la experiencia, hacerla propia, ¿no? De alguna manera, de forma Sí, sí, sí. medio esta Sí, porque experiencia. además el libro, vamos a darle un poco más de marco al libro. El libro forma parte de una colección de esta editorial, de Reyes Ediciones, que tiene varias colecciones. La colección Tramas Urbanas tiene como tomo uno al libro de la historia de Fordoello, que se llama Los Nuevos Bárbaros, como dos, hay Cultura Independiente Cava, le decimos Cultura Independiente Cava, ahora no me acuerdo el título entero porque tiene otra como subtítulo, y Cultura Independiente Córdoba. Se está haciendo el Cultura Independiente La Plata. Y la idea del editorial es llegar a algún momento a repasar todos los procesos colectivos contrahegemónicos que hemos conseguido, nuestras conquistas, nuestras luchas, nuestras incidencias políticas a lo largo de todo el territorio nacional por regiones, ¿sí? Entonces, el Cultura Independiente Cava, me da mucha vergüenza no acordarme el subtítulo, el Cultura Independiente Cava sistematiza un montón de experiencias dentro de las que yo creo que hemos formado parte, como fue, no sé, la ley de centros culturales, cómo se llegó a tener una ley para los centros culturales, la ley de milongas, cómo se conformó la Clumbi, bueno, toda una serie de recorridos también que tienen mucho que ver con una militancia y también tiene mucho que ver con incidencia real y concreta en esto que decíamos antes, que yo les decía con los cines, ¿no? De incidencia política pública real. Y son experiencias que, no sé, cuando yo me senté a hacer el Cultura, y cuando me invita la editorial a compilar el Cultura Independiente Córdoba y empiezo a convocar a personas para que nos embarquemos en esa aventura, sin el Cultura Independiente Cava no hubiésemos tenido la inspiración que tuvimos porque, no sé, escuchar a un colega porteño, en este caso, contar cómo se sentaron todos los clubes de música y dijeron, che, loco, tenemos que juntarnos, y cómo lo hicieron, recién ahí, cuando yo decía que las experiencias comparables, pudimos nosotros mismos ver y decir, ah, pero nosotros tenemos una experiencia así, pero estaba Pepito, ¿te acordás que cuando fuimos al show del festival de tal, digo, leer la experiencia porteña nos ayudó un montón a nosotros mismos a encontrar los elementos bueno, que sabíamos que teníamos, pero no los teníamos en la conciencia, digamos. Entonces sí creo que sirve desde ese lugar. Sí, también le cuento que a futuro la idea es que el editorial tiene la intención de repasar todo el territorio nacional, serán convocados gestores y gestoras del resto del país para poder construir esto, y el nuestro, nosotros le pusimos un archivo que comienza como subtítulo, porque de ninguna manera yo pude pretender, desde el momento en que nos convocó la editorial hasta después de su publicación y ahora en su etapa de distribución, que eso era como una verdad absoluta o que era un único archivo, que bueno, acá está la sistematización de la papa, digamos. No, no, era una mirada con esos gestores que habían tenido esas experiencias, pero que había que empezar a generar archivo. Y dentro de este libro, el de Córdoba especialmente, tiene una mitad, te diría que es casi un 50 y 50 de personas que vienen muy de la experiencia y que nunca en su vida se habían sentado a escribir. No sé, personas que vienen en una militancia fuerte, fuerte por la consolidación de un espacio de trabajo más digno para el mundo de la danza. Y bueno, quien escribe es una bailarina que está en esa militancia hace muchos años. Y contenta ella que fue la que le dio este nombre de un archivo que comienza, el archivo que nos falta, me decía, tenemos que hacer el archivo que nos falta. Y de ahí salió ese nombre, pero también tiene tesis de doctorado, y de maestrías y de licenciaturas que salimos a buscar al interior de los claustros universitarios, porque hay una cantidad de producción de conocimiento valiosísimo que ha sido hecha con técnicos y técnicas que en proceso de formación o ya recibidos o especializándose, que queda en el interior de las bibliotecas universitarias, nunca sale a la calle y no nos permiten dar estos pasitos de ir, bueno, esto ya está, de saldar esto de abrir hacia afuera y de compartir esa data. Tiene 3 tesis el libro. Una de ellas, que no nombré recién,
y que me parece que es que no, ninguno es un manual, digamos, salvo esta que es una tesis de licenciatura en la que terminó convirtiéndose en un manual literal, de hecho está en Instagram, lo pueden ver como Vademecum para los espacios culturales independientes, Vademecum de gestión se llama, y es un manualito de cómo habilitar un espacio cultural en la ciudad de Córdoba. O sea, ellos hicieron una tesis en donde sistematizaron el estado de situación de todos los centros culturales independientes de Córdoba, con sus fortalezas, debilidades, sus falencias, sus necesidades, sus cifras, qué público, cuánto público, cómo llega, pero sobre todo detectaron que el gran tema es el tema de las habilitaciones, como un poco a lo largo de todo el territorio nacional, con esa tensión entre promoción y control, y las áreas de promoción y las áreas de control estatal, en la que quedan los centros culturales por lo general ahí tironeando. Y lo que terminaron haciendo como resultado de la tesis es publicando un manual de, che, ¿querés abrir un centro cultural independiente? ¿Lo querés habilitar? Mira, tenés que ir a tal lugar. Es un manual de uso para Ciudad de Córdoba. Información valiosísima que había salido un poco del claustro universitario, si se quiere, y que sumamos al libro. Se puede descargar ahí con un código QR y igual se puede ver, se puede encontrar en Instagram porque es información que está liberada. Entonces, sí, sí, para responderte, sí puede servir como manual porque hay algunos de los artículos están planteados como hojas de ruta para un objetivo puntual, pero todas las producciones culturales, los territorios tienen un nivel de diversidad tan grande que estamos claros que la misma hoja de ruta no te va a servir para recorrer otro territorio, ¿no? Importantísimo, importantísima esa mención, ¿no? Que eso, lo que hemos invitado siempre fue como, yo te cuento mi experiencia, Claro. deformala, adaptar a tus Uh-huh. audiencias, adaptarla Uh-huh. a tu región, a tu territorio, clima, posibilidades tecnológicas, equipamiento, digo, montones de cuestiones que no solo estamos hablando esto de música, sino que hablamos de música, de danza, de teatro, muchísimo que abarca la cultura y nuestro trabajo que tiene que ver con la gestión cultural. Me queda muy marcado la vinculación con la universidad, lo mencionaste 2 veces, o sea, mencionaste en Unquillo primero la Secretaría de Extensión, y después estás mencionando ahora en esta instancia utilizar el recurso, la información que se genera dentro de las universidades y muchas veces queda eso en las bibliotecas, ocupar esos espacios, ¿no? Ir detrás de esa información, ir detrás de esas personas para Uh-huh. invitarlas a participar, a contar y de alguna manera sistematizar todo el trabajo que estamos llevando adelante. Ceci, por último, ¿cómo pensás, siendo gestora cultural, siendo manager de proyectos musicales, cómo pensás la vuelta de los circuitos offline? Porque nosotros venimos hablando desde hace eso, quizás desde el 2010, o sea, hace 10 años atrás, sobre la convergencia digital y tratando de llevar muchos de nuestros procesos de trabajo, nuestras producciones y demás, con base offline, digamos, el show musical, hablemos de nuestras experiencias de Uh-huh. manager musical, era eso, pero después teníamos toda una instancia digital que era digitalizar la música para ponerla en las plataformas de distribución, Uh-huh. generar contenido audiovisual, generar notas. Eso hablábamos de federalizar, era mucho más fácil poder tener presencia en un territorio de 1.000, 2.000, 5.000 y hasta 50.000 kilómetros sin la necesidad de subir a un conjunto musical, en nuestro caso, quizás de 20 personas, un staff, para llegar, ¿no? O sea, como que podíamos tener un desembarco previo de una instancia digital. En los últimos meses, estas instancias digitales y la digitalización parece que se potenció a niveles impensados e inimaginables, donde nos encontramos con esto, nivelaciones bastante difíciles de llegar, nos ha saturado, ¿no? De alguna manera esto, estamos diciendo que trabajamos, hace 10 años que trabajamos con herramientas digitales y nos encontramos medio perdidos por momentos, saturados quizás, pero no puedo dejar de pensar en cómo vamos a hacer desde esas herramientas digitales para volver a generar valor a la experiencia offline. ¿Cómo vamos a hacer de que nuestras audiencias, nuestros públicos, quienes consideramos que puede interesar lo que nosotros producimos, en nuestro caso, sea de interés y sacarlos de la comodidad del sillón? Principalmente eso, ¿no? O sea, le estamos dando como la pantalla para sentate, comé, bebé, lo que quieras, nosotros estamos produciendo para esto, pero sabemos que necesitamos del offline y sabemos del valor del offline, ¿no? Más allá de como método principal de gestión
de un proyecto cultural, de esa venta de tickets? Lo quiero correr desde ahí. ¿Cómo le imaginas esa vuelta? Mira, primero, partiendo desde este online, mundo online en el que estamos viviendo, o mi amiga, colega, querida y manager de Gabo Ferro, un gran artista que admiro mucho y con quien tuve la suerte de trabajar varias veces, ella le llama la digitalia. Como, no nos vamos a quedar únicamente en la digitalia. Esto que nos está pasando, o esta digitalia, eh, tiene tanto como cualquier otro soporte, formato o espacio o territorio que se nos ocurra ir a conquistar como seres humanos en este planeta, por más que sea ir a producir al fondo del océano, pero donde sea que nos toque por elección o por obligación producir y consumir, consumir productos, producciones culturales, creo que la discusión está en una perspectiva de derechos, en una cuestión de propiedades, no solo de propiedad intelectual, sino también en preguntarnos a quién le pertenece realmente ese territorio que estamos ocupando. Entonces, en este momento estamos usando una plataforma que es de alguien, estamos usando un tipo de conectividad y vamos a compartir esto a través de plataformas que son de alguien. Incluso a veces hasta son personas únicas, humanas únicos. Entonces, es una reflexión que yo invito a hacer acá, en el pre, en el durante y en el post. El territorio que estemos ocupando, sea cual fuera. ¿A quién le pertenece realmente? ¿Cómo está distribuido cómo está distribuida esa ganancia que genera? ¿Cómo se paga? ¿Cómo se cobra? ¿Quién recibe derechos por eso? ¿Qué pasó no sé, con cuánto están cobrando los mismos artistas que han producido contenido? ¿Cuánto están recibiendo a cambio? ¿Cómo se distribuye? Es algo que invito a hacer. Me parece que siendo gestores culturales tenemos la responsabilidad de tener una mínima conciencia de cómo funciona. Después elegiremos militar o no militar por esa redistribución desde una perspectiva, un enfoque particular. Eso por un lado. Después, ¿cómo vamos a volver? Yo creo que no nos va a ser muy difícil volver porque yo creo que estamos públicos, artistas, espacios, productores desesperados por volver de alguna manera, y no porque queremos volver al pasado. Cuando digo volver no es por volver a lo mismo que antes, porque pucha que si tuvimos una hermosa oportunidad de repensar de qué manera veníamos haciendo las cosas y cómo no podemos volver a hacer las cosas de la misma forma. No solo por esto que yo planteaba recién, por a quién le pertenece cada cosa, sino por todas las lógicas que hemos tenido. Porque también creo que si la pandemia nos encontró en una situación en donde somos algún otro colega dijo hace poco, los primeros en parar y los últimos en volver. Si va a ser así, digo, eso está siendo así, entonces todo este tiempo de alguna manera tenemos que repensar las lógicas del laburo que veníamos teniendo y la tremenda informalidad en la que nos encontró, por la que de un día para el otro tuvimos totalmente cortados nuestros ingresos. Digo, lo que sea que vuelva, también tiene que estar atravesado por una conciencia de hacer las cosas, de ser un poquito mejores a la hora de armar equipos, de generar producciones, de cobrar tickets, de redistribuir los ingresos, etcétera, etcétera. Por último, yo creo que no va a hacer mucha falta que insistamos a nuestro público a volver al encuentro, porque al menos desde mi perspectiva de productora musical, la música en vivo y ver a los artistas que me gusta escuchar, que me gusta acompañar, en un mismo espacio físico tiene algo que es absolutamente imposible, que no es replicable en el mundo digital. Yo creo que eso es algo que no solamente lo vemos los productores o quienes tenemos algún amor puntual por alguna disciplina artística, pero no hay forma de no volver a ver bailar a alguien en vivo y en directo. Digo, no hay forma de imaginarnos un mundo en donde eso no sea posible. Sí, sí creo, como no tenemos ni idea, porque no vamos a hacer futurología, de cuánto tiempo va a tardar en parecerse a lo que ya conocemos, ni si se va a parecer alguna vez, es que sí o sí te vamos a tener que enfocar, ya deberíamos estar enfocándonos en producciones con conciencia de la comunidad más próxima y más directa con la que convivo, desde mi propia casa, mis vecinos y vecinas de la cuadra, el barrio, y así. Esto para mí es un repliegue, nos obliga a que cada pasito que yo voy a dar
va a tener un impacto en el tipo de convivencia que también quiero generar con las personas que viven muy cerca. Como yo creo que vamos a volver de lo chiquito a lo más grande, supongo que será así por la cuestión sanitaria, pucha, esto nos va a obligar a empezar a pensarnos mucho más seriamente y en un compromiso mucho más alineado y más real con las personas con las que vamos a hacer nuestro trabajo. Así que en un punto yo celebro lo chiquito. Ceci, un placer escucharte y que compartas el conocimiento con la misma pasión e intención que lo hacías en aquel momento que nos conocimos. Eh, Nada, agradecido, en serio, a que hayas aceptado No, la a vos, invitación y que hayamos a charlado. vos. Estamos totalmente a disposición para lo que necesites. Igualmente, acá estamos en Córdoba y alrededores. Bueno, ojalá pronto nos podamos volver a abrazar. Mientras tanto, nos cuidemos como podemos. Que así sea. Te mandamos un saludo muy Gracias. grande. Adiós. Adiós.